Pues bueno, ahora mismo se están sondeando todas las opciones, pero hay una vía clara que es la negligencia criminal por no haber declarado, Carlos Mazón, la situación de emergencia catastrófica autonómica, que es muy clara en la Ley de Emergencias valenciana. La Ley de Emergencias, en su artículo 10.4 de la Generalitat, establece que ante una situación crítica, el presidente de la comunidad puede declarar la situación de emergencia catastrófica autonómica, por lo que directamente pasa a presidir el CECOPI y a dirigirlo. Es lo que no quiere Mazón que se tenga en cuenta, este punto de la ley. Por eso él está diciendo que llegó a las 20:28, después de que se hubiera lanzado la alerta y, por tanto, que no tenía ninguna responsabilidad en las decisiones del CECOPI. Apoyar esa descripción que hace tan detallada de la tragedia que ella vivió en primera persona con la descripción que hace la jueza en ese auto al que tú has tenido acceso. Y vamos a ver primero cómo la jueza tiene claro que la cantidad de información de la que dispone la Generalitat, de la que dispone Carlos Mazón y su equipo ese día, con la antelación suficiente para evitar la tragedia, es ingente, tiene información suficiente. Sí, es la idea en la que viene insistiendo la jueza Nuria Ruiz Tobarra en los últimos autos. Insiste también en en que es inexplicable cómo esa alerta a la ciudadanía se mandó tan tarde, a las 8:11 de la tarde, cuando había muchísima información de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la EMET, del 112, de los propios servicios de la Generalitat, los propios medios de comunicación. De hecho, esta misma semana la jueza ha pedido a esta casa, a A3 Media, no los vídeos, porque ya se habían mandado, sino que detallemos cuándo se emitieron, cuándo salieron en Más Vale Tarde, en La Sexta, en esa tarde del 29 de octubre, porque la información la tenía todo el mundo de lo que estaba pasando en la Comunidad Valenciana, era muy, muy grave. Y aquí viene el asunto que yo mencionaba antes. Lo del Barranco del Pollo, este argumento reiterativo de Mazón y de su equipo de que del Barranco del Pollo no se sabía nada. Vamos a escuchar lo que decía Mazón en esa comparecencia que va a quedar para la historia en las Cortes Valencianas. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. ¿Por qué no se alertó a la población a tiempo para salvar todas esas vidas? Porque no sabíamos que el barranco se estaba desbordando. Sencillamente por eso. Porque ni la Confederación Hidrográfica ni el Ministerio de Transición nos dijeron que el barranco, que debía estar vigilado, se estaba desbordando. Esta trola, por más que la repita Mazón, no nos la creemos, pero no nos la creemos porque, como decía yo antes, hay datos que acreditan que tenía la información suficiente. Y luego las llamadas, que vamos a hablar enseguida de ello. Hay que recordar que la Confederación Hidrográfica del Júcar iba actualizando los datos cada pocos minutos, cada 3, 4, 5 minutos. Y es lo que dice la jueza, que se conocía perfectamente que el gran problema esa tarde era el Barranco del Pollo a su paso por Chiva. Ahí es donde se desbordó y, de hecho, ahí es donde se produjeron la mayor parte de esas 225 muertes y 3 desapariciones. Y ahí es donde pierden la vida los 2 hijos y el marido de Dolores. Y vamos a ver la descripción de esas llamadas, porque aquí está la clave. Lo adelantaba antes Campos y aquí lo vamos a ver con todo detalle. Fíjate, 5:10, 5:30 de la tarde, 5:31, 5:39, 6:10. Son las horas en las que telefonean al 112 el hijo de Dolores y la hermana de Dolores. Exacto, 5 llamadas antes de las 6 de la tarde en los que venían a contar en directo cómo les estaba alcanzando la muerte, cómo su situación era absolutamente desesperada. Creo que es muy interesante porque aquí viene la transcripción de esas llamadas, ¿no? Y lo explican, como tú bien apuntas, claramente. No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa y salen, se la lleva el río. Esta es la primera llamada a las 5:10, pero podemos seguir viendo más. Es de Chiva, pertenece a Chiva. Recordemos, para que la gente se oriente, que es por Chiva por donde pasa el Barranco del Pollo. Es decir, información del Barranco del Pollo, de su estado y de los problemas y las situaciones que estaba generando la población. Ya estaba más que informada la Generalitat, porque el 112 es gestionado por la Generalitat. Y es tremendo cómo van contando cómo iba subiendo el nivel del agua. Son llamadas absolutamente angustiosas. Empiezan diciendo que estaba por debajo de la mesa. Luego, a continuación, dicen que si salen de la casa, que la casa está en mitad de un auténtico río, que se les lleva el río. Y son las llamadas desesperadas del hijo de Dolores, luego de su hermana también, en las que están diciendo que por favor hagan algo, que manden un helicóptero, que les salven, porque va subiendo el nivel del agua 1 metro, 1,5 metros. Lo van contando en directo. La hermana de Dolores estaba en una casa enfrente, lo estaba viendo todo, y es tremendo imaginarse esa situación de angustia, de desesperación ante lo que estaba pasando, y que estaban atrapados y acaban, de hecho, agarrados toda la familia a una ventana. Este es el resumen, por tanto, después de esa narración queda todavía más claro, de las llamadas. Y es interesante insistir en lo de las horas, porque vamos a recordar
lo que ha venido también diciendo Carlos Mazón. O bueno, ya uno se pierde porque ha dicho tantas mentiras, tantos cambios de versión y tantas horas, esto de la revolución hidrológica a partir de las 7 de la tarde. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río. Bueno, pues... Las 7 de la tarde no eran las 7 de la tarde, eran entre las 5 y las 6 todas esas llamadas y según el propio testimonio de Dolores, a las 6:30 es cuando se escapó el perro, detrás fue uno de sus hijos, detrás fue el otro, detrás fue su marido y al final a todos se los llevó la corriente. Y recordemos que también está aprobado, así lo narra la jueza, que la mayor parte de las muertes ocurren precisamente en este tramo horario y que cuando se lanza la alerta a las 8:11 es absolutamente tarde e insuficiente. Y hasta las 8:28 no llegó Mazón al CECOPI. 11:36, vamos a dar una información, una noticia que nos va a contar Miguel Ángel Campos y que tiene que ver con el futuro judicial de Carlos Mazón y con esa investigación de la jueza de Catarroja, porque... Miguel Ángel, ¿hacia dónde dirige y qué delito ve la jueza imputable? Ya veremos, a Carlos Mazón. Pues bueno, ahora mismo se están sondeando todas las opciones, pero hay una vía clara que es la negligencia criminal por no haber declarado, Carlos Mazón, la situación de emergencia catastrófica autonómica, que es muy clara en la Ley de Emergencias Valenciana. La Ley de Emergencias, en su artículo 10.4 de la Generalitat, establece que ante una situación crítica, el presidente de la comunidad puede declarar la situación de emergencia catastrófica autonómica, por lo que directamente pasa a presidir el CECOPI y a dirigirlo. Es lo que no quiere Mazón que se tenga en cuenta, este punto de la ley. Por eso él está diciendo que llegó a las 20:28, después de que se hubiera lanzado la alerta y por tanto que no tenía ninguna responsabilidad en las decisiones del CECOPI. Pero eso es lo que está teniendo lugar. Ni eso hizo. No solo no pasó al nivel 3, no solo pidió la declaración de emergencia estatal, tampoco declaró aquello que era de su estricta competencia, que es la situación de emergencia catastrófica autonómica. Y no lo hizo mientras los hijos de Dolores a las 5:10 de la tarde estaban llamando al 112 de la Generalitat, mientras el barranco del Pollo se estaba desbordando por Chiva, un agua que por ley de física elemental iba a acabar bajando por Ribarroja, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picaña, y acababa matando a 228 personas. En ese tiempo, Carlos Mazón estaba en el Ventorro. Como decíamos, es susceptible de un delito de negligencia criminal y lo están sondeando desde el juzgado. No, pero es que lo veo con nitidez. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona que ha tenido un comportamiento cobarde, Vale, que sí. cobarde, que a sus subordinadas las pone a los pies de los caballos, las cesa para que no estén aforadas y se queda el aforado. Desalmado, porque le da igual el dolor de la gente. Inhumano, porque yo no podría dormir y me imagino que casi nadie, sabiendo que tú no estabas donde tú tenías que estar, cuando estaban muriendo más de 200 personas en la tierra que tú eres el presidente. Además, un desahogado, porque no ejerció de presidente cuando tenía que haber ejercido en esas 3 horas a las que nos recordaba Antonio, y en cambio te quiere quedar de presidente ahora. No, hijo, si cuando tú tenías que haber sido presidente en ese momento. Y ahí lo tenemos. Venga, y además agarrado a vos. La jueza Valentina, perdóname, la jueza ha pedido toda la información a todas las autoridades implicadas. Ha pedido la información a la Confederación. No ha imputado a nadie de la Confederación. Ha pedido toda la información a la EMET. Se la ha aportado también la EMET. Ha pedido toda la información al 112. Ha pedido la información a los medios de comunicación, que desde la mañana todos los medios estábamos ofreciendo imágenes del caos que había en Valencia mientras Mazón estaba mordiendo el certificado de AENOR, manteniendo su agenda. Y la jueza ha llegado a una conclusión después de tener toda esa información y de ser muy minuciosa analizando la ley. Y es que el único responsable de todo este caos que provocó lamentablemente estos 228 muertos fue la Generalitat Valenciana. Bueno, yo recomendaría, y esto es con cariño, a Valentina, que ya ha hecho política y sabe de política, que hay que saber cuándo hay batallas perdidas y no darlas. Porque una, como la que ha intentado intentar desviar la atención para el gobierno central, después de lo que hemos sabido, lo que conocemos y cuáles son los hechos y los datos que son tan irrefutables y tan, yo diría hasta vándalos con esa versión que intenta desviar la atención, que yo creo que no es una buena estrategia y ni siquiera voy a entrar a valorarla. Pero es que hay hechos que son bastante terribles, porque decía que el secretario de Emergencias decía que el 112, la formación del 112 no llegaba, ¿no?, allí al CECOPI donde estaban ellos. Y es que, no sé si llegaría al CECOPI, pero es que en su página de Twitter del 112 sí.
Es decir, si llega a Twitter y yo la podía ver, me está diciendo el secretario de Estado de Emergencias, que el secretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que él no lo sabía. Porque yo en Twitter, que la tengo aquí, a las 5:30 había un aviso en el que hablaban precisamente del desbordamiento del Barranco del Pollo. Y antes, a las 12:20 de la mañana, hay una alerta hidrológica del 112 Sí. de la Generalitat. 12:20 de la mañana. Entonces, del Barranco del Pollo. y hay un tuit de la consellera a las 14:20. El secretario, el responsable de emergencias, podrá decir ante la jueza lo que quiera. A lo mejor él no se enteraba, yo no dudo que no se enteró. Y estaban asuntos taurinos. Claro, yo no dudo Emilio que no se Argueso. enterara. Yo no dudo que no se enterara, pero yo en mi casa, en Fuenlabrada, en mi ordenador, me enteré. En mi casa, en Fuenlabrada, mirando el ordenador, me enteré. A las 5:30. Yo me enteré. Si él no se enteró, pues el simple hecho de no enterarse, con unos datos que él tiene seguramente mucho mayores que mirar el perfil de Twitter, es motivo más que suficiente para que le condenen por negligencia es y por mucho insólito, más. en la Pero misma medida. simplemente voy a decir, porque yo lo único que voy a decir ya al respecto, simplemente sobre este tema, es que todavía, a día de hoy, el señor Mazón acabó su comida del Ventorro 5 menos cuarto, No lo 5 sabemos. más o menos. Según sus datos, él llegó al CECOPI a las 8:30. Bueno, pues desde las 5 que acabó esa comida en la que ha mentido y no estaba haciendo lo que estaba diciendo que estaba haciendo, a las 5 que acabó esa comida, hasta las 8:30 todavía no sabemos dónde estaba. No sabemos dónde estaba. Nadie ha dicho dónde estaba el señor Carlos Mazón. Él no ha dicho dónde estaba. Desde las 5 a las 8:30, según la jueza, entre las 6 y las 7 de la tarde, murieron las 200 personas las más de 200 personas que murieron. Y todavía en ese periodo no sabemos dónde estaba. Es que el resto de cosas da igual. El resto da igual absolutamente, porque no sabemos dónde estaba cuando la gente en Valencia estaba muriendo ahogada. El momento en el que él diga dónde estaba, podremos valorar si es que sufrió un proceso de locura colectiva, de histeria, si es que le dio un vaído, si es que no estaba en condiciones físicas para poder afrontar la realidad, porque yo qué sé, lo vio. Da igual, pero todavía no sabemos dónde estaba. Venga. Y eso, por sí solo, es inaceptable y es mísero que todavía nadie dé respuestas a esa situación. Una cosa, por aclararla, Chapus, que lo tengo aquí. Aviso especial, 12:20, Generalitat Valenciana, Servicio de Emergencias, alerta hidrológica en la Rambla del Pollo. En respuesta a la Confederación Hidrográfica del Júcar, aviso del aumento del caudal en la Rambla del Pollo, con mayúsculas, diciendo lo mismo. a las 12:20. No, es que dice que no tenían datos de la Rambla del te Pollo. dice que la Confederación De la Hidrográfica Aquí está. No tenía alerta de ello. datos, pero no alerta a la Tiene datos, pero no Confederación. alerta en el CECOPI. La Confederación no tiene que Bueno, alerta. La Confederación pero, avisa Estoy diciendo mucho a la antes del CECOPI. Generalitat. te estoy diciendo mucho Bueno, antes. Ya, pero en el CECOPI pero no- está la pero Confederación no. Hidrográfica del Júcar y no dice que Pero yo quería no hay decir- problema. Perdón, añado otro elemento. Lo que yo quiero decir, y por zanjarlo, es que no había que llegar al CECOPI, es que de las 12:20 la Generalitat ya había lanzado un aviso hidrológico. Bueno, la verdad es que, con todo el cariño y el respeto, agradezco a Chapu que haya apuntado al final que no estaba intentando quitarle ningún tipo de responsabilidad a Amazon, porque como durante su intervención no ha señalado ningún tipo de responsabilidad de Amazon, ha habido un punto en que sí que he llegado a dudar de que aquí, en esta mesa, se esté poniendo en duda lo que no hizo. Lo que no hizo la persona que era máxima responsable de la autoridad competente en una catástrofe que ha costado la vida de 228 muertos. Y que no soy yo, son los expertos, y es también el camino que está apuntando la investigación judicial. Si las cosas se hubiesen hecho como se tenían que hacer, y no hablo de errores, sino de estar donde se tenía que estar, es probable, es seguro que muchas de esas 228 personas hoy estuvieran vivas. El personaje político de Carlos Mazón, el personaje de Mazón en sí va a pasar, o es ya, yo creo, parte de la infamia política de este país, junto con otros episodios, hay muchos, pero recuerdo, no sé, incluso el del Metro de Valencia también en la Generalitat Valenciana. Y por tanto, cualquier argumentario que intente sortear esta realidad, yo creo que intenta lo imposible desde un punto de vista de una mínima, no sé, honestidad intelectual o de casi decencia ética, la que no ha demostrado tampoco Mazón con las víctimas. Hace 5 meses, se han cumplido 5 meses del día en el que murieron 228 personas. Y en 5 meses ese señor no ha sido capaz de sentarse con las víctimas, con los familiares,
hasta que un medio de comunicación, en este caso La Pero me has Sexta, entendido lo ha lo que te he puesto dicho, ¿no? entre la espada y la pared. Y lo hace además con el ¿Me has paripé. entendido lo que he dicho? Me Lo estás hace mirando a además mí, con el me estás paripé. llamando indecente. Lo hace... No, yo... Me estás mirando a mí y estás diciendo que cualquier argumentario, refiriéndote a mí, nombrándome en tu intervención, te parece indecente. Creo que yo no te diría Sí, ni lo te he estás dicho diciendo. indecente Sí, lo en estás ningún diciendo, momento. José Enrique, Te he interpelado, es obvio. Te he interpelado en el momento en el que yo te he interpelado. Deshonesto e indecente. Cualquier argumentario que intente desligar de su responsabilidad en la muerte, responsabilidad directa en la muerte de 228 personas, a mí me parece que no está a la altura de ¿Tú crees una... que yo he desligado la responsabilidad de Mazón? ¿Yo he dicho eso? Sí, parece. No, Venga, no os enredéis en Te eso. he interpelado en el momento en el que te he querido interpelar y luego si estoy no lo ha- intentando si no ha- desarrollar. si no ha dicho mi eso, argumento. vamos a avanzar, vamos. Vale. El paripé de recibir a las víctimas 5 meses después, de la manera en la que lo hace, tomándoles el pelo, diciendo, no, es que no os he llamado antes porque no tenía vuestro teléfono. Desde luego está a la altura del personaje. Decías también, Chapu, y ahora te vuelvo a interpelar, que no es la opinión de todas las víctimas la que acabamos de escuchar. Desde luego sí es la opinión de decenas de miles de valencianos que llevan llenando, tapando las calles de Valencia desde hace meses en contra del presidente de la Generalitat. Y solo una cosa más por terminar. Me resulta de verdad inconcebible ver al Partido Popular sacar pecho del acuerdo presupuestario, entre comillas, alcanzado con la ultraderecha por Carlos Mazón. Lo que ha hecho con los menores migrantes Carlos Mazón es el paradigma de lo que hacen los racistas. Él tiene un problema político y judicial. Venga, Rosy, terminas. Él tiene un problema político y judicial por no estar donde tenía que estar y haber hecho el trabajo que tenía que hacer. Y lo que ha hecho es decirle a sus ciudadanos, pongan el foco, vuelvan sus miradas a los más desgraciados, que son menores migrantes no acompañados. Y por redondear el patetismo, lo que sí me parece absolutamente inconcebible es que un líder político como Alberto Núñez Feijóo dijese en julio en julio de 2023, no pactes con la ultraderecha, y Mazón pactó, y que ahora, hace una semana, dijese que lo iba a dejar caer y ahora lo esté defendiendo. Aquí están